está Montserrat. Voy a dar un minuto más antes de empezarnos. Me falta aquí un minuto para la hora. Ahí está Montserrat, perfecto. Perfecto. Hola, Montserrat. ¿Cómo están? ¿Cómo Bien, estás? gracias. Súper. ¿Y tú? Vale, empezamos. Bueno, hola a todos, sean todos muy bienvenidos. Yo me llamo Fernanda Escur, soy de Brasil y trabajo para la organización sin fines de lucro internacional Pyxera Global como líder regional de América Latina para temas de asociaciones estratégicas y economía circular, y es un honor estar moderando este panel hoy. Antes de empezar, les recuerdo que tenemos traducción para el inglés. Así que necesariamente hay que elegir si quieren escuchar en español o portuñol en mi caso, o inglés. Hay un canal ahí abajo, pueden elegir si quieren escuchar en inglés y ahí seguimos. Bueno, creo que estamos listos para empezar. Están todos nuestros panelistas. Bueno, entonces empiezo formalmente nuestro panel de hoy hablando acerca de la Ciudad de México, con una población de 22 millones y clasificada como la quinta ciudad más grande del mundo. La Ciudad de México tiene desafíos de agua, alimentos y energía a gran escala que debe mitigar para servir mejor a su creciente población. Para hacer que el problema del agua, alimentos y energía pase de ser un problema a gran escala y más allá sea una oportunidad económica y social, una solución potencial, y el objetivo central que queremos discutir hoy es generar una mesa de diálogo donde se promueva la colaboración de agentes de cambio. Bueno, todos nuestros panelistas hoy son agentes de cambio en la Ciudad de México, y lo que queremos discutir va a ser acerca de los desafíos, oportunidades para una economía circular inclusiva en el contexto de una mega ciudad como la Ciudad de México. Nuestros panelistas también nos brindarán con ejemplos de las propuestas innovadoras que se están implementando en la Ciudad de México hacia una economía circular inclusiva en los sectores de agua, alimento y energía. Y también discutiremos las mejores prácticas para una colaboración multisectorial para una economía circular inclusiva otra vez. Entonces, con eso quiero presentar a nuestro grupo de panelistas y empiezo por Eva Valencia, fundadora de la Coalición Tricolor. La Coalición Tricolor tiene como visión generar procesos de gobernanza para enfrentar desafíos sociales y ambientales en la Ciudad de México, y su misión es crear la coalición de la dona de la Ciudad de México, una plataforma multiactoral, interdisciplinaria, basada en pensamiento sistémico y la coparticipación. También tenemos con nosotros Estefania Arriaga Ramos, que es la coordinadora departamental de gestión sostenible de residuos sólidos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Estefania ha trabajado en muchos proyectos como el inventario de residuos sólidos de la Ciudad de México y el plan de acción basura cero, de lo que vamos a escuchar un poco más después cuando empecemos la discusión. Con nosotros también tenemos Montserrat Palomar, que es la jefe de sostenibilidad en Enel Power México. Enel, como una empresa del sector energético, busca promover una transición energética justa a través del desarrollo sostenible para enfrentar los mayores desafíos de nuestro planeta. También tenemos Jair Mujica, director general de SUEMA, que es una agencia de innovación social tecnológica especializada en el diseño y ejecución de intervenciones basadas en los principios de la economía circular. SUEMA cuenta con más de 12 años de trayectoria y ha generado 7 patentes en sistemas de manejo de residuos y energía limpia. Actualmente es parte de diversos grupos técnicos que desarrollan las normas ambientales y rutas tecnológicas para el futuro circular de la Ciudad de México. Por último, y no menos importante, tenemos con nosotros Diana Osornio Hernández,
del Movimiento de Jóvenes por el Agua, MOJA, que es una organización mexicana de la sociedad civil con más de 9 años de experiencia en generar e impulsar iniciativas en desarrollo sostenible a través de actividades ecológicas, académicas, promoviendo cuidado y conservación del medio ambiente. Con este grupo de expertos en estas cuestiones que vamos a discutir hoy, antes de empezarmos el debate, me gustaría solicitar a Eva de la Coalición Tricolor que nos pase un video cortito de 3 minutos donde vamos a ver algunos de los retos en los sectores de agua, alimento y energía de la Ciudad de México. Y ahí después empezamos la conversación. Bueno, Eva. Muchas gracias, Fernanda, por la introducción y por el apoyo. Buenas tardes, estimados panelistas y público presente. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy en representación de la Coalición Tricolor. Nosotros somos una organización que busca promover la colaboración de agentes de cambio en la Ciudad de México, como bien Fernanda nos ha presentado. Pensamos que a pesar de que existe un creciente interés de agentes de cambio para hacer los cambios y proyectos necesarios, no existen plataformas que promuevan procesos de gobernanza donde se aprovechen todos los recursos e interés mutuos de diferentes actores públicos y privados y de actores de diferentes sectores. Por lo cual, quisiéramos agradecer, en primer lugar, a Pyxera Global por su interés en nuestro proyecto, que ha resultado en nuestro trabajo en conjunto para la coordinación de este evento, y a Enel Energy por su apoyo para la creación del Simposio de Ciudades de Economías Circulares Inclusivas. Estamos seguros de que este evento servirá como una mesa de diálogo multisectorial para encontrar retos y oportunidades de colaboración para transitar hacia una economía circular inclusiva en los sectores de agua, energía y comida en la Ciudad de México. También quisiéramos agradecerles a nuestros destacados panelistas por su participación, al igual que a aquellas personas que de manera solidaria han apoyado en el mismo, incluyendo a Fulva Prián, que nos apoyó con la interpretación simultánea de este evento. Ahora tomamos la palabra porque queremos mostrarles un video realizado en colaboración con Mobox Media House. Nuestro propósito es que este video sirva como motor inicial para este panel colaborativo. Este es un video que muestra algunas razones de por qué estamos aquí, al igual de por qué se necesita que exista esta colaboración entre agentes interesados para una economía circular inclusiva en los sectores de agua, energía y comida. Y bueno, ahora les compartiré con mucho gusto este video. ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Sí? Perfecto. La Ciudad de México. Una ciudad cosmopolita cuya historia data desde 1325 con la fundación del Imperio Azteca sobre un islote en medio de un lago. La quinta ciudad más poblada del mundo, con más de 21 millones de habitantes. Una ciudad que no duerme, una ciudad de ciudades donde cada día pasan cosas extraordinarias. Un lugar icónico por su historia, por su gente, por su economía, por su gastronomía, por su magia. Sin embargo, también tenemos retos a resolver. La existencia de ese gran número de habitantes conlleva desafíos para garantizar el bienestar de los habitantes y para cuidar un ambiente sano y seguro. En el tema de agua, existe la necesidad de que no haya un acceso desigual de agua potable. Mientras Milpalta consumió en 2021 410 litros de agua diario, Iztapalapa tan solo consumió 235 litros de agua diario per cápita. Existe mucha desigualdad en la repartición del agua en México, ya que mientras que el 21% de la población no obtiene acceso constante al agua potable, 48 colonias en la Ciudad de México están en riesgo constante de inundación anualmente. Hoy el 35.5% de la energía eléctrica para la Ciudad de México utiliza energía solar, según los datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX. Sin embargo, tenemos el potencial de llegar al 48% del autoabastecimiento de energía eléctrica con este tipo de energías, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Otro tema a considerar es que en la ciudad se emiten 30.7 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente, como fue calculado de acuerdo con el inventario de emisiones y gases del efecto invernadero. Esto ha generado que progresivamente las personas más frecuentemente no puedan salir a realizar sus actividades al aire libre, como describe el índice de riesgo para personas susceptibles de la Ciudad de México.
Sin embargo, existen potenciales para cambiar las emisiones, ya que una de las fuentes más altas es el transporte, al ser el causante del 46% de estas. Al mismo tiempo, existe un desperdicio de comida en la Ciudad de México. En 2020 se desperdiciaron 13,000 toneladas de comida diarias, al mismo tiempo que hay un número no contabilizado de personas en situación de calle que no tienen que comer. En retos de la alimentación, se registró un 73% de adultos en la Ciudad de México que padecen de obesidad o de sobrepeso. Para resolver estos desafíos tenemos que preguntarnos, ¿qué agentes de cambio pueden hacer frente a estos problemas? ¿Qué acciones pueden realizarse para enfrentar estos desafíos? ¿Cuáles han sido las propuestas de estos agentes de cambio? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué capacidades se necesitan para que tengamos un futuro más sustentable? ¿Y por dónde empezamos? Estás en mudo, Eva. Pues muchas gracias. Esperemos que les haya gustado el video y adelante, Fernanda. Bueno, como dijo el video, ¿por dónde empezamos? ¿No? Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacer a nuestros panelistas acerca del contexto, ¿no? El contexto en México, de la Ciudad de México, ha cambiado con el paso de los años. ¿Y cómo ustedes ven el contexto hacia una transición para una economía circular en los días de hoy, desde la perspectiva de cada uno? Me gustaría empezar preguntando a Estefania, desde la perspectiva del gobierno acerca de la ley de economía circular, ¿cuáles son los retos y oportunidades para esa transición hacia esa economía circular? Hola, muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias por la invitación. Pues como ya lo han mencionado en el video y al inicio de esta presentación, somos una ciudad muy grande, con diferentes facetas, una ciudad muy multicultural y diversa. Y esto nos hace tener que hacer estrategias que nos puedan ayudar a aplicar a toda la ciudad y en todas sus perspectivas. Afortunadamente ahorita tenemos la oportunidad de que la ciudadanía ha ido cambiando de conciencia, ha ido cambiando la forma en que tiene de pensar y de ver la ciudad y su entorno. Y esto nos ha ayudado a poder implementar mejores estrategias con su ayuda, ¿no? Ya la gente se empieza a preguntar qué estoy consumiendo, cómo lo estoy consumiendo, de qué manera lo estoy haciendo. Entonces, todo esto nos ha ayudado mucho a poder impulsar muchas iniciativas que tenemos del gobierno de la ciudad y, como bien mencionas, pues poderlas integrar en un solo documento que es la Ley de Economía Circular, en el cual pues nosotros buscamos que todas estas diferentes perspectivas, no solo de las diferentes secretarías del gobierno, sino también del sector privado, de las asociaciones civiles, de la academia, puedan estar plasmadas en este documento y pues pueda no solo guiar la parte de residuos, sino también la de agua, de energía, de movilidad, de vivienda y todos estos factores que influyen en la economía circular. Ahora yo estoy muy... Y para empezar, la formación de un documento como ese, de una ley como esa, ¿cuáles son los principales retos que han encontrado? Porque el momento me parece que dije, bueno, vamos bien, porque la gente ya se toma conciencia, ¿no? Pero del punto de vista de los agentes de cambio, como estamos hablando. Sí, ahí ha sido un reto el poder integrar todas las visiones de las secretarías, porque teníamos a la Secretaría de Desarrollo Económico con el programa de Ciudad Solar, instalando paneles solares. Teníamos a nosotros, Secretaría de Medio Ambiente, con el programa de Sistema de Captación de Agua de Lluvia. Teníamos a la Secretaría de Obras haciendo infraestructura de reciclaje de residuos. Entonces, el poder conjuntarlas, sentarlas todas y decir, ok, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo el otro. Mira, lo podemos juntar, lo podemos integrar en un solo proyecto y que todo vaya de la mano e incluso retroalimentar. Eso ha sido un gran reto porque pues son diferentes mentes, diferentes cabezas y que van con diferentes metas sobre todo, ¿no? Nosotros tenemos el Plan de Acción Basura Cero,
que tiene metas a 2024, pero también tenemos el Plan de Acción Climática que tiene metas a 2050, ¿no? Entonces, el poder acoplar esas metas para poder cumplir hacia un solo camino también ha sido un reto el que toda la gente se ponga de acuerdo, aunque parece que el gobierno, o sea, es más sencillo porque estamos aquí, también ha sido un poco complicado, sin embargo, pues ahí vamos avanzando en ese tema. Súper, gracias. Sí, porque eso, ¿no? Tenemos un objetivo en común, pero las maneras de hacerlo quizá hay todavía que integrarlos. Gracias, Estefania. Y ahora la pregunta a Jair, desde el punto de vista de proyectos innovadores, ¿no? Desde los proyectos que trabaja SUEMA, ¿cuáles son los retos y oportunidades que has encontrado, incluso como mencionaba Estefania, en distintos sectores, ¿no? Quizá todavía no se conversan. ¿Cómo ha sido para ustedes en el sentido de desarrollar con los distintos sectores donde ustedes actúan con los proyectos que tienen? Claro que sí, gracias Fernanda y saludos a todas mis compañeras del panel. Gracias por la invitación. Pues creo que desde el punto de vista de SUEMA, el reto y el sector que más oportunidades, pues, digamos, nos ha mostrado es el de la alimentación. Llevamos años trabajando en el tema de cómo funciona el sistema alimentario en la Ciudad de México, y especialmente por los impactos que genera esta gran cadena de valor que tenemos, ¿no? O sea, cada vez está más lejos la producción de alimentos del consumo en la ciudad. Obviamente que no tenemos la capacidad de abastecernos de alimentos en nuestro propio territorio, tenemos que traer alimentos de todas partes del país para poder satisfacer la dieta del ciudadano promedio de la Ciudad de México. Y esto genera un montón de emisiones de carbono, de consumo de recursos que no son renovables, pero también de residuos sólidos, ¿no? Y en la ciudad tenemos un sistema muy complejo de abasto de alimentos. Tenemos más de 100 mercados públicos, que es donde la mayoría de las personas consumen sus alimentos, que por cierto están en desaparición y se están sustituyendo por cadenas privadas. Pero esto genera un montón de desperdicios. O sea, ya cuando llegan los alimentos al plato de las personas, ya se desperdició una gran cantidad de alimentos que pudieron abastecer a una familia, o bien, pues no generar estos residuos que finalmente se tienen que gestionar, que representan un gasto para toda la ciudad, para todos los habitantes. Y ahí es donde vemos el mayor reto. ¿Cómo logramos cadenas más cortas, más eficientes de alimentación, que generen por lo tanto menos residuos y que sean oportunidades de desarrollo para las familias más necesitadas, ¿no? Sobre todo en la cuestión de lograr una economía circular inclusiva, porque digamos quienes más tienen también son quienes más producen desperdicios. Entonces ahí hay una disparidad que también se convierte en un área de oportunidad. Y bueno, lo que nosotros vemos es que justamente en estos puntos de distribución de alimentos donde se generan grandes cantidades de residuos que se tienen que gestionar, hay la oportunidad de instalar sistemas de aprovechamiento de esos residuos para producir abonos orgánicos que podrían servir para producir más y mejores alimentos dentro de las cercanías de la Ciudad de México. Y hace casi un poquito más de 5 años que estamos operando un primer sistema piloto, que es una planta de biogás que convierte los residuos de un mercado público en energía limpia y también abono orgánico que las personas que producen los alimentos de la Ciudad de México, que están en la zona sur, en Milpa, pues pueden retornar a sus tierras y entonces de alguna manera regenerar un poquito de los nutrientes que se extrajeron cuando se produjo el alimento que consumimos, ¿no? Y bueno, ahora seguimos platicando. Sí, te voy a preguntar un poquito de más detalles de eso. Quiero pasar la misma pregunta, retos, oportunidades a Montserrat, desde el punto de vista de proyectos a gran escala, desde el punto de vista de Enel, que trabaja con proyectos de transición energética a gran escala. Contame un poquito de los retos que ves en esa área, en tornar los proyectos escalables. Ese es un gran tema también en las cuestiones de economía circular, ¿no? Cómo hacer una transición que sea en gran escala, qué es lo que necesitamos para una ciudad del tamaño de la Ciudad de México, por ejemplo.
Exacto, es justo lo que necesitamos. Y yo creo que una primera cosa a entender es que para que los modelos de economía circular funcionen, lo primero que tiene que pasar es que todos los actores también funcionemos de manera circular. ¿Esto qué es? En un diálogo constante, en un diálogo multilateral, en una interacción cruzada, ¿no? Donde podamos verdaderamente pensar juntos y contribuir, sumar juntos a las soluciones, cada uno desde nuestro frente. Por parte de ENEL, que nos toca el sector energía, renovables, gran escala, está muy claro nuestro propósito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar tecnologías que en el menor tiempo posible y con el menor impacto ambiental generen la energía que la población necesita. También con la mayor distribución de valor, ¿no? Porque ese es el principio de circularidad. Como ENEL, como organización, ya trabajamos en este esquema de economía circular como organización y ahora estamos en este esfuerzo de extenderlo inherentemente a nuestra cadena de valor, a nuestros clientes. Pero tenemos que pensar en lo que todo esto puede posibilitar, ¿no? Cuando este círculo agarra dinamismo y empieza a estar en movimiento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si de las grandes problemáticas que vimos ahorita, que son los retos que tenemos que enfrentar para la Ciudad de México, por ejemplo, veíamos la transportación es lo que más produce emisiones? ¿Qué pasaría si ese transporte público pusiera ser transporte público eléctrico? ¿Por qué pensar que haya cargadores en la calle, así como hay parquímetros, como hay semáforos o como hay postes de luz? ¿Por qué no haber cargadores para coches eléctricos? Claro, ahorita en México es una realidad solo para un sector de la población por el alto costo que ahorita tienen, pero es una tecnología que va a ir bajando de costo más rápido de lo que esperamos, sobre todo si vemos todo lo que puede posibilitar. ¿Qué pasaría si en la distribución, ¿no? De la complejidad que implica la ciudad, de todo lo que entra y sale de la ciudad, se hicieran esta distribución de manera también sin generar emisiones? ¿No? ¿Qué pasaría si esa mezcla de energía renovable que llega a cada uno de los hogares tuviera un mayor porcentaje de renovables? Habría una eficiencia muy conveniente en términos de costos en todos estos temas y también en términos de impacto ambiental, porque la verdad es que como país tenemos una situación súper privilegiada, ¿no? El potencial de México para preservar la biodiversidad del mundo, para tener acciones contundentes contra el cambio climático, para crecer en el mercado de renovables y que la población tenga la energía que necesita. Cada vez más población. México, a comparación de otros países, no está tan mal en la electrificación. Sin embargo, también tiene retos muy importantes en este sentido. Cómo extender esta red, ¿no? Porque la demanda eléctrica va a seguir creciendo por temas de cambio climático, pero también por temas de progreso y de desarrollo. Y va a ser un diferenciador muy importante. Entonces necesitamos que esa energía sea renovable, porque la necesitamos ya y ninguna otra tecnología va a poder aumentar el abasto eléctrico que México necesita, porque la necesitamos a precios competitivos y porque la necesitamos sin generar otros colaterales para el medio ambiente. Al revés, dentro de esta circularidad, generando una solución de raíz, donde todos estos otros servicios para la población vengan ya saneados, por lo menos en esta parte, y entonces el resto de los esfuerzos se pueden dedicar a atacar y a resolver otras problemáticas en medio de toda esta complejidad. Sí, me encanta lo que dijiste de que los actores también deben pensar de una manera circular. Y creo que queda muy claro que cada uno desde su ámbito, desde su perspectiva, tiene muy claro cuáles son los retos, pero también tiene muy claro caminos que se pueden tomar. Me pareció muy claro que el contexto, que esa era la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo anda el contexto para una transición? El movimiento hay. Antes que yo empiece a descer un poco la conversación para ejemplos más prácticos, Eva o Diana, ¿quieren añadir algo en ese sentido? Antes que pase para el segundo tema que quiero discutir. Hola. Hola, claro. Sí, a mí me gustaría hablar más como desde la parte de movimiento de jóvenes. Hemos visto, ya ubicándonos en una cuestión un poco más local, sí, Ciudad de México, pero un poco más local. Nosotros trabajamos en Xochimilco, ya ahorita más adelante les vamos a ir explicando qué es lo que estamos haciendo, y viendo como todas estas perspectivas de las y los actores que nos acompañan en este momento,
Creo que también parte de la circularidad tiene que ver con hacer circular el cambio, pero también bajar el cambio a las localidades, ¿no? Es decir, hay una brecha socioeconómica muy grande, ¿no? Y de pronto pudiéramos sentir que el discurso se queda solamente en el gobierno, en las empresas, pero también necesitamos empezar a trabajar con las comunidades, con las personas que están en el campo, por ejemplo, en Xochimilco, en las chinampas, haciendo sus labores de producción, ¿no? Empezar también a bajar un tanto esta parte de los discursos y las prácticas para generar pues un cambio sí sistémico desde arriba, pero también desde abajo, ¿no? Considerando las voces también de aquellas personas que hacen esta cuestión de la producción, ¿no? Que todos los días con sus manos y su esfuerzo se encargan de hacer la producción de alimentos que sí llegan a Ciudad de México y que están dentro de la misma Ciudad de México. ¿Se congeló? Bueno, cuando vuelva seguimos con ella. Eva, ¿querés añadir algo? Justamente. Ahí está. Te perdemos por un momento, Diana. Pues, perdón. Sí, de poder tener justo el abastecimiento de agua e incluso el abastecimiento de recursos eléctricos, ¿no? Para poder generar el abastecimiento del agua. Entonces creo que también es, por parte de Moja, estamos tratando de trabajar en ese sentido, ¿no? En el sentido de poder justo buscar esta circularidad, pero también dentro de las comunidades, ¿no? Segura tu pensamiento. Tengo esa pregunta para vos en la segunda sesión, entonces eso que quiero preguntar. Eva, antes que pasemos, ¿quieres añadir algo? Bueno, únicamente que nosotros lo que hemos observado es que a pesar de que todo el mundo está interesado también en esta colaboración, faltan plataformas, ¿no? Entonces, eso creo que es un reto que hace falta, y diseñar una plataforma donde todos se sientan cómodos y realmente es una mesa de diálogo donde puedan hablar sobre proyectos en común y intereses comunes, porque el interés sobre economía circular inclusiva y sustentabilidad ya está aquí, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos para ponernos de acuerdo? Gracias. Súper. Entonces, ahora sí, ahora bajando un poquito más, hablamos de ejemplos concretos, ¿sí? Entonces, empiezo por Montserrat, otra vez. Te quiero preguntar, en términos de proyectos específicamente enfocados en energía, ¿qué están haciendo en la Ciudad de México? ¿Qué nos puedes traer en términos de ejemplos de esa transición energética en que está trabajando en él? Mira, te diría que dentro de la circularidad con la que trabajamos en Enel, ¿no? Que es un concepto fundamental, el propósito es hacer una distribución del valor que generan las plantas en todo sentido. Entonces, tenemos una estrategia muy concreta que se llama sitio sustentable, ¿no? Y entonces esto es cómo desde que se diseña cómo va a ser un parque eólico, un parque solar, en ese diseño se toma en cuenta a todos los actores y los procesos circulares que se podrían iniciar. ¿Por qué conviene colocar los componentes en un cierto lugar? No solo por el recurso eólico solar que esté ahí, sino también por las posibilidades de interacción y de sinergia que va a hacer con todo lo que está circundante ahí en la zona. Entonces, esta estrategia tiene que ver con el diseño, tiene que ver con la manera en la que se va a construir, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos incorporar a contratistas, subcontratistas, a la propia comunidad, ¿no? A toda la parte ecosistémica que hay que preservar ahí, para que todo el proceso de construcción se haga con pequeños proyectos de economía circular que una vez encadenados permiten que la construcción de la planta se haga de manera circular, ¿no? Y entonces ahí tenemos a lo mejor la alineación de los cronogramas de construcción con el cronograma agrícola para tener una buena sinergia con los vecinos que están produciendo cerca de donde están las plantas. Ahí tenemos a lo mejor toda una parte de reaprovechamiento, ¿no? Donde en el diseño se permite que puedan pastorear el ganado de los vecinos en estas zonas, ¿no? Donde no sean, por supuesto, de alta tensión, o cómo se pueden hacer agrovoltaics, ¿no? Para que tengamos ahí una germinación de flora, de fauna, de abejas, de todo lo que se necesita tener en la zona. Ahí tenemos una reutilización muy importante de materiales, que no solo tiene que ver con la selección de los componentes que se compran, donde ya se pide también que tengan un enfoque de economía circular, que pequeños cambios a esta gran escala pueden hacer una gran diferencia en el mundo, sino que además, una vez que los tenemos ahí, ¿qué proyectos pueden surgir?
¿no? Y entonces tenemos un proyecto que se llama Semillas de Madera, que tiene que ver con todos los desechos que se pueden transformar en subproductos y que se pueden reutilizar, y toda la capacitación que podemos construir juntos para lograr ese aprovechamiento para cada quien, digamos, y con esto mejorar la economía familiar, pero también para tener una sobreproducción que les permita comercializar estos productos que ya tienen un análisis de ciclo de vida mucho más favorable que otros productos comerciales. Y también en la manera de operar y de darle mantenimiento a las plantas, como con soluciones súper innovadoras, con distintos concursos que Enel ha lanzado y que hemos encontrado en el mercado también. El mantenimiento predictivo, la limpieza de los parques, la operación, se puede hacer, por ejemplo, sin agua, ¿no? Cómo los consumos van al mínimo, cómo dejamos que esos recursos estén disponibles para otras necesidades que definitivamente no se pueden resolver sin agua, pero las nuestras sí. Entonces, todo ese talento, todo ese ingenio, ¿no? Cuando tú pones todas estas necesidades y expectativas de todo el círculo de actores y de todo el círculo de necesidades sobre la mesa, pueden surgir soluciones que si las pensáramos solo desde nuestra perspectiva, tal vez no serían tan relevantes o tan necesarias, pero que cuando vemos la foto completa, vemos el valor que tienen, vemos el valor que podemos distribuir con eso, y entonces es cuando hace sentido y se vuelve un tema estratégico del negocio y no una sola cosa voluntaria o adicional para hacer y para sumar a esto. De manera que no solo estemos generando energía renovable, nos gusta decir, sino energía sustentable, porque va acompañada de todas estas acciones que podrían o no estar en nuestros parques, pero que al estar hacen que esta energía tenga un impacto mucho más favorable y mucho más compartido. Gracias, Montserrat. Eso que estás hablando me hace pensar, cuando estamos hablando de, cuando estamos saliendo, tenemos una sociedad que tiene un pensamiento lineal. Cuando pensamos que en la verdad tenemos que empezar a tener un pensamiento sistémico, uno piensa primero, uy, es mucho más complejo. Es mucho más complejo, mucho más trabajo hacerlo, porque tenemos que tener una visión general. Pero cuando tenés esa visión general, cuando lo practicas, lo que pasa es el revés, ¿no? Lo que antes te daba más trabajo, vas a tener una potencialidad de impactos y esa clave me parece que es lo que hay que cambiar en la cabeza de las personas, ¿no? Un poco. Entonces, gracias porque me hizo refletir un poco eso, tu speech ahora, tu fala. Entonces, ahora paso, Diana, para vos otra vez, y ahora sí quiero que sigas lo que nos estaba comentando, porque para mí también una transición hacia una economía circular no se puede hacer sin involucrar los que están en la punta, en la periferia, como Montserrat dijo que están trabajando, tratando de inserir lo que están ahí alrededor. Y Diana, estabas comentando justo del tema de inclusividad en tus proyectos. Comenta un poquito acerca de eso ahora. Sí, en Moja lo que ahorita estamos desarrollando son a partir del apoyo de agentes como son fundaciones, y que es la Fundación Merced, y también gracias a la Embajada de Suiza estamos ejerciendo algunos presupuestos para desarrollar proyectos con miras hacia la sustentabilidad en la producción agrícola. Entonces, uno de estos proyectos también abarca lo que es la integración, la inclusión de las mujeres en el campo, ¿no? En esa parte de la producción sostenible, porque hicimos un diagnóstico en el que nos dimos cuenta que las mujeres pues no están tanto en el ámbito público o en el ámbito de la producción, porque pues se encargan más de las labores de la casa. Entonces, uno de los proyectos que decidimos diseñar fue el de mujeres como agentes de cambio en la conservación y producción sostenible. En nuestro objetivo es fortalecer la participación pues, de las mujeres que tienen interés en la producción, porque existe interés de las mujeres en producir, solamente que pues, todas las actividades en casa y un tanto también el discurso de los hombres hacia el tener que estar en las actividades domésticas, pues ha dejado un poquito de lado de ellas el interés por hacer la producción fuera de casa, en las chinampas. Entonces, en este proyecto lo que quisimos hacer es hacer también pues una serie de primero evaluaciones. Primero empezamos con un estudio de línea base para saber cuáles eran las condiciones de la población.
y algunos diagnósticos participativos. Aquí empieza también esta parte de hacer la inclusión, ¿no? De escuchar bien qué es lo que ellas necesitan en torno a esto, ¿no? Y a partir de esto generamos un programa de capacitaciones que está tendiente a trabajar en 4 ejes. Uno es finanzas, es decir, empezar a hablar sobre economía, empezar a ver cómo se puede articular esta cuestión de la economía circular también desde la economía social y solidaria a partir de la generación de una cooperativa, ¿no? De hacer esta cuestión, pues sí, esto es muy local porque lo estamos desarrollando pues, en pequeño. Algunos de los retos que se nos presentan también es tiempos, tanto de las participantes como de financiamiento, ¿no? Entonces, este proyecto, las capacitaciones y toda la programación va en torno a las finanzas, a generar prácticas productivas diferentes a las prácticas que ahora se están desarrollando, que nos trajo la economía lineal, ¿no? Que es el pensar en que necesitas todo rápido y ya, ¿no? Que utilizando agroquímicos, utilizando pesticidas. Entonces, un poco el proyecto va también tratando de hacer esta parte de la sensibilización de qué tan agresivo son estos tipos de químicos y estas prácticas para el humedal de Xochimilco. Otra parte también que queremos abordar en esta parte de las capacitaciones es la educación ambiental. Empezar también con los procesos de sensibilización hacia cómo afecta toda esta cuestión de la producción con agroquímicos y con pesticidas al humedal, y cómo el humedal es un ecosistema necesario para la Ciudad de México, ¿no? Y necesario incluso para ellas mismas que quieren hacer la producción, ¿no? Porque sin el humedal y sin todo lo que está en este ecosistema, pues también sería complicado que pudiera realizarse la producción de cualquier hortalizas o de flores de ornato que quisieran ellas realizar, ¿no? Y pues también incluimos lo que son una parte de derechos humanos y equidad de género, ¿no? Hablar también de qué son los derechos humanos, de qué es su derecho al medio ambiente, incluso al medio ambiente sano, de cómo se ve esta cuestión de la equidad de género y de la inequidad también, ¿no? En la producción de las chinampas, ¿no? Entonces, toda esta cuestión la vamos enfocando en el sentido de, pues, también hablar de la economía circular, ¿no? La finalidad de todo este proyecto es que puedan ellas generar una cooperativa en la cual, pues, ellas mismas vayan buscando espacios en la localidad para poder distribuir sus productos, ¿no? Para que exista un consumo en los mercados locales y cercanos a Xochimilco para poder llevar sus productos y para también ellas empezar a generar esta idea y este cambio en su mentalidad a una economía diferente, ¿no? Una economía más apegada al cuidado del medio ambiente e incluso al autocuidado, ¿no? Porque en la parte de derechos humanos y equidad de género también hablamos de liderazgo, ¿no? De cómo hacer esta cuestión de no solamente una cooperativa, de hacer la cooperativa también como una cuestión de apropiársela y de ser líderes en su comunidad. Y bueno, a grandes rasgos. Pero líderes, sí, pero líderes conscientes, ¿no? Y exacto, líderes conscientes. Ese es un gran tema, porque cuando estamos nosotros desde el lugar donde vinimos, hablando de mucha tecnología, de los temas de economía circular, no es fácil tratar de ser inclusivos. Entonces, proyectos como el que nos estás contando son fundamentales, porque sin todos no vamos. Con toda tecnología podemos tener, pero sin todos estar incluidos, y eso también es un esfuerzo necesario, hacer con que esas personas también se apropien de este discurso y que estemos todos en la misma página. Así que excelente. Y Jair, ahora pregunta a vos, contanos un poquito de estas tecnologías que ustedes desarrollan desde SUEMA. Como hay un app, ¿no? Recíclalo también. Contanos un poquito también. Bueno, como agencia de innovación, pues en realidad todos los días nos levantamos con la firme convicción de inventar cosas, o sea, construir, diseñar cosas para poder encontrar riqueza dentro de la generación de residuos y cómo podemos evitar que se generen y demás. Y eso, pues, hecho durante 12 años, pues nos ha llevado a desarrollar
bastantes cosas, como la aplicación Recíclalo, que incentiva a las personas para que puedan hacer la separación de los residuos. Pero al mismo tiempo estamos construyendo centros comunitarios de reciclaje o tecnología para poder aprovechar los residuos orgánicos de diferentes formas, ¿no? Una de ellas es la biodigestión, que ahora les platico un poco más de eso, pero en general poder extraer de los residuos el mayor valor posible para cada contexto, ¿no? Y bueno, estamos trabajando ahora en varias partes del país, pero bueno, en Ciudad de México es donde tenemos esta, digamos, nosotros lo llamamos un laboratorio viviente, porque es una planta que se construyó hace ya 6 años, ¿no? Que empezó su construcción y que lleva 5 años operando y nos ha dejado un montón de aprendizajes, ¿no? Pero es una tecnología que ya se ocupa de forma muy común en otros contextos, que es la digestión anaerobia. Y nosotros lo hicimos a la mexicana, ¿no? En un contexto bastante complejo, porque es un contexto muy rural. Es una planta que se encuentra en el sur de la ciudad, en la alcaldía de Milpalta, y dentro de la alcaldía, todavía muy al sur, en la zona donde están los campos de producción de nopal. Y hay un mercado muy interesante ahí porque van directamente los productores de nopal al punto de comercialización, a llevar sus productos. Y entonces ahí hay poco desperdicio, pero el producto del nopal es una verdura que se necesita limpiar para poder comerla, porque es un cactus, entonces se le quita la espina, la corteza, y todo ese desespinado, pues lo que pasaba es que se iba a la planta de composta, que en Milpalta no siempre tienen planta de composta, entonces a veces se va a la planta de composta Bordo Poniente, pues viajando decenas de kilómetros y con todo lo que eso conlleva. Y bueno, lo que hicimos fue en el sitio donde se genera este residuo, instalar una planta que lo que hace es que se come ese residuo, ese desespinado, y lo convierte en biogás, que es un combustible, es el hidrocarburo más simple y por lo tanto el más limpio. O sea, su combustión es básicamente CO2 y agua. Y entonces esa parte del proyecto es generar energía limpia para el mercado, pero por otro lado es aprovechar los nutrientes que tiene todo ese residuo para beneficio de la comunidad. Y entonces tenemos un programa con la alcaldía en el que las personas que nos llevan residuos, estos productores que llevan además el residuo de su cosecha o del mismo mercado, pues se llevan a cambio composta orgánica en forma líquida que pueden aplicar a sus campos, ¿no? Y a partir de ese desarrollo que ya tiene un rato, iniciamos 2 líneas de trabajo. Una para hacer ese proyecto mucho más pequeño, o sea, una tecnología de gestión casi a nivel doméstico, que estamos trabajando con otra organización que se llama Sustenta. Y por otro lado, hacer plantas un poco más grandes para, en lugar de tratarlo de un mercado público, poder tratar el residuo orgánico de varios mercados o incluso el de una alcaldía. Y pues hemos corrido estudios para ver estas zonas potenciales en donde se genera más residuo orgánico y que al mismo tiempo tienen un poco de espacio para poder instalar estas plantas. Y bueno, vemos que hay una gran oportunidad en las plantas de composta de la ciudad, que finalmente están ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, dentro de las colonias, pero no necesariamente están aprovechando todo su potencial en espacio, ¿no? Con la tecnología con la que están operando. Entonces ahí hay una oportunidad para instalar tecnologías más eficientes, digamos más robustas, para poder atender además los residuos de plásticos compostables, que pues, la ciudad es una de las primeras en el mundo que apuesta por los plásticos compostables, con todo un marco normativo que lo impulsa de buena manera. Pero entonces tenemos esta nueva corriente de residuos que son compostables y que pues necesitan infraestructura para poder tratarse. Entonces estamos trabajando hacia esa brecha para poder instalar sistemas que puedan aprovechar estas nuevas corrientes y los residuos orgánicos que ya generamos, para que podamos sacar de estos residuos abono y pues, llevar a los campos de cultivo, ya sea de la propia zona de la Ciudad de México, como decía Diana, ¿no? En el sur hay mucha producción de alimentos, pero pues también a otras zonas de las cuales se han extraído nutrientes para poder alimentar a la ciudad.
que finalmente cada día demanda más y más alimentos, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso y bueno, pues seguimos platicando. Excelente, gracias Jair. Y Stefania, contanos un poquito del plan de basura cero. Sí, claro. Bueno, el plan de basura cero fue formulado en 2019 y tiene metas ambiciosas que, justo como su nombre lo dice, busca reducir al máximo la generación de residuos que se están dando diariamente en la ciudad. Tiene metas asociadas al reciclaje de residuos de la construcción y demolición, a la recuperación de materiales, a la recuperación de combustibles derivados de residuos para la producción de energía. Tiene también líneas estratégicas referentes a cultura ambiental y educación. También unas que tienen o incluyen al personal de limpia, para reconocer y dignificar el valor que ellos tienen dentro de de toda esta gran ciudad, ¿no? La gran labor que hacen. Y además, disminuir la cantidad de residuos que se envían a disposición final. Porque, bueno, no sé si sepan, pero nosotros no contamos con sitios de disposición final en la Ciudad de México. Y lo que hacemos es enviarlos a estados vecinos, lo que representa costos económicos también para nosotros. Entonces, la idea es que pues todos los residuos se puedan prevenir su generación desde la cadena, para que al final se reduzca la cantidad que se está enviando a disposición final, y ese ahorro económico pues obviamente se puede invertir en otros puntos prioritarios de la ciudad. Súper, súper, gracias. Y escuchando a todos ustedes, ya sabemos que hay una relación entre todos estos proyectos, todos esos temas. Creo que el ejemplo más claro, no se puede pensar en comida sin relacionar al uso del agua y el uso de energía, por ejemplo. Entonces, quiero llevar la conversación un poco para este tema de la relación entre pensamiento sistémico, ¿no? Trayendo un poco esa cuestión del pensamiento sistémico. Por ejemplo, estamos focados en un proyecto con agua, en un proyecto que trata de los residuos, pero vamos a hacer una conexión. Entonces, la pregunta, ¿cómo han observado en la práctica de los proyectos que han practicado hoy con nosotros esa relación? ¿Hay afectado, no? Estamos enfocados en algo, pero después me di cuenta que acá no estamos tratando de este tema y tenía que estar en conjunto, ¿no? ¿Cómo han trabajado, cómo han visto eso en la práctica en los proyectos? Y voy a solicitar, bueno, Montserrat, si puedes hablar un poquito ahí, por ejemplo, del uso de energía para bombeo de agua y distribución de comida, tratar un poquito de este tema, traer esa conexión que ustedes hacen. Sí, la conexión que hacemos nosotros tiene que ver mucho con la asesoría y el acompañamiento que podemos hacer a los clientes, ¿no? Como todos sabemos, la energía renovable que se produce en México va para CFE, desde cualquiera de las plantas de Enel o de cualquier empresa, y también para los grandes consumidores, que son quienes podrían incidir en estos otros rubros, ¿no? Y es muy importante, en ese sentido, poder extender estas conversaciones con ellos, donde la solución que están buscando las energías renovables es una solución que va a potenciar muchísimo el valor que puede generar cuando está integrada en una estrategia más amplia, que tenga que ver precisamente con su propia circularidad, ¿no? Con seguir en espiral este ciclo entre un proceso productivo y otro, y donde ellos mismos puedan vigilar sus consumos de agua, su generación de desechos, los impactos ambientales que pueden reducir y que le están heredando o no a sus consumidores. Entonces, hay una cosa muy interesante en el consumo de energía renovable, que es un quick win. Es decir, en el instante en el que tú empiezas a consumir esta energía, es el instante en el que tu impacto ambiental baja dramáticamente. Porque también, pues para la industria, su consumo eléctrico tiende a ser uno de sus impactos ambientales más altos. Esto permite, ¿no?, que todo el tiempo, todos los recursos de todo tipo que se ahorran al tener esta solución inmediata y contundente, los puedan enfocar en empezar a atender estos otros temas de sus ciclos productivos, de su distribución y también de la corresponsabilidad
que van a continuar con sus consumidores para no heredarles el problema. Entonces, ahí es donde podemos generar un muy buen impacto. En nuestras plantas pues, no se consume agua, no se consumen alimentos más que el del personal que está ahí. Aún así, ¿no? Estamos en las plantas que no están recién construidas, que ya tienen más tiempo, integrando plantas de tratamiento de agua que son para el baño, ¿no? Para el baño del personal, para el agua de limpieza de la subestación, que es muy chiquita, ¿no? Porque normalmente son oficinas muy puntuales con algunos equipos y el resto es, pues, al aire libre en la naturaleza. Pero también, ¿no? Pensar en cómo esta asesoría a clientes y los requisitos que le pedimos a nuestra cadena de valor. Tenemos una cosa que es el CAT técnico de sustentabilidad, que en resumidas cuentas es que así como se evalúa técnicamente la oferta de un proveedor, ¿no? Y su oferta económica, se evalúa también su propio performance en sustentabilidad. ¿Cómo están ellos en su sector con su consumo de agua, con su enfoque de derechos humanos, si tienen acciones contundentes para el tema de género o no, cómo están capacitando al personal, si están haciendo las mediciones que tienen que hacer, etcétera? Y te diría que todo está acompañado de un bracito comunitario, ¿no? Ahorita que escuchaba a Diana, me daba mucho gusto porque mucho su diagnóstico coincide con el nuestro, ¿no? Aunque estamos en localidades súper distintas. Entonces, justamente con las comunidades estamos trabajando en general en agricultura sustentable y en autonomía financiera. Los proyectos son para todos. Incluimos estos conceptos de circularidad en estas capacitaciones y en estos proyectos productivos con ellos, porque así es como estamos trabajar todos, desde donde estemos, con ellos también, ¿no? Entonces, esta parte del saneamiento de sus procesos, de la mayor productividad, bajo estos conceptos es una manera de profesionalizar o de democratizar la profesionalización de todos estos temas. Y nos pasa lo mismo, ¿no? Hay proyectos que terminan siendo proyectos de mujeres, no porque nosotros les invitemos, sino porque son las que terminan buscando estas nuevas ventanas, o de jóvenes, o de niños, y por supuesto también de hombres, o de tercera edad, ¿no? Pero lo que es muy interesante es como la congruencia de vivir un principio en tu propio quehacer, desde el frente que estás, el nuestro es el que es, trae como consecuencia el apetito, la necesidad y el antojo también de los demás por transmitirlo, por hacer esta difusión, por hacer estas cadenas de congruencia que son lo que empiezan a posibilitar la circularidad, y ahí es cuando el impacto se vuelve exponencial. Es la retroalimentación del sistema, ¿no? El feedback, pues, si pensamos puramente en lo que es un sistema, es el feedback positivo, me parece, ¿no? Y conectando entonces, tú fala ahora con Diana, hay un proyecto de ustedes en San Gregorio, en Chinampas, que tengo aquí, y ¿podrías hablar un poco de esa relación de la agricultura y agua y energía que se necesita para ese proyecto? Sí. Pues justamente una de las complicaciones que las mujeres han tenido porque pues, han producido en algún punto, hay algunas que ahorita no están produciendo y algunas que sí producen, todas son productoras, es la cuestión del agua, el poder tener acceso al agua y para el riego de los cultivos. Algunas las hacen en temporal, eso limita un poco la capacidad que tienen pues para producir en pues cualquier momento del año y pues están enfocadas en producir ciertas cosas. Entonces también esta cuestión de tener acceso al agua es algo como un tanto irónico en una ciudad que es tan cosmopolita, que haya zonas que no tienen este acceso, ¿no? Además del proyecto que estamos desarrollando en Xochimilco y de las complicaciones que hemos detectado ahí, hicimos una campaña con el colectivo Agua y Clima, Sumérgete MX y Moja, con apoyo de la Unión Europea para poder visibilizar las complicaciones que tienen justamente de acceso al agua varias mujeres de la Ciudad de México. También en este sentido de la identificación de las mujeres como quienes están en las labores domésticas, hicimos esta campaña para visibilizar que justamente ellas son las que han
tenido el impacto de la escasez del agua en casas, porque pues para todo necesitas agua, ¿no? Que si necesitas cocinar, que si necesitas lavar la ropa, que si estás cuidando a una persona mayor o algún enfermo necesitas agua para asearlo o cualquier, para darle un medicamento, por ejemplo. Entonces hicimos esta campaña de visibilización y nos dimos cuenta que pues justamente las mujeres son quienes más reciben el impacto y que incluso las personas que consumen menos a veces terminan pagando más por este recurso, ¿no? Porque hay mujeres que no tienen el acceso y entonces pagan pipas, ¿no? Entonces pagan una pipa cada tercer día que les cuesta alrededor de 1,500 pesos, entonces pagar 1,500 pesos cada tercer día para poder tener agua en su cisterna, pues es un tanto complicado. Entonces, pues sí es como una cuestión de las contradicciones que hemos encontrado en la Ciudad de México respecto al poder tener acceso al agua y pues el poder tener igual acceso a energía eléctrica también a las mujeres en las Chinampas ha sido complicado, ¿no? Porque pues son áreas en las que no llega todo el suministro de la energía y incluso para poder utilizar bombas de agua para bombear agua de los canales, porque al final terminan utilizando agua del canal y poder bombearla, pues también es complicado porque terminan utilizando bombas de gasolina, entonces la gasolina es cara, contamina, entonces es también como una cuestión complicada. Ahí existen también las contradicciones que hemos encontrado en la aplicación de estos proyectos. Y ahora que hablas de gasolina, Jair, ustedes también tienen un proyecto de biocombustible, ¿no? No, nosotras no hemos... No, preguntaba a Jair ahora, a Jair le pregunto. Bueno, el biocombustible con el que trabajamos es el biogás. Que te habías hablado. Super. Sí, más bien bueno, no sé si regresamos con Diana. ¿Cómo? ¿Regresamos con Diana o les comento? No, creo que ya se terminó Diana. Lo que quería ahora era pasar la palabra a Eva, porque escuchamos de ustedes todos los proyectos muy lindos, muy importantes, muy relevantes. Eva, de tu perspectiva de la coalición tricolor, contame un poquito del nexo que ves, porque tenés la ambición de construir esa plataforma con todos los agentes de cambio que construyen una visión en conjunto. Contame un poquito del nexo que vos ves entre la relación agua, comida y energía. Bueno, gracias Fernanda. Nosotros justamente queríamos que también en este panel hubiera de personas de agua, energía y comida y de diferentes sectores, porque existe ahora una investigación que nosotros hemos realizado de cómo hay similitudes entre estos sectores y cómo hay afectaciones entre sí que generan que muchas veces las políticas de agua, las políticas de energía y las políticas de comida están yendo hacia direcciones diferentes y entonces se entorpecen entre sí. Pero como al hacer un análisis dentro de los proyectos, no nada más de agua, sino también de agua, energía y comida, eso podría generar un mayor impacto sustentable a futuro. Entonces, nosotros nos encontramos la investigación de este nexo y también se nos hace muy interesante ver de qué manera cada uno de estos sectores pueden trabajar en conjunto, las personas que están trabajando en agua, qué problemas energéticos, ¿no? Y de comida, y de qué manera se puede colaborar al respecto. Eso es lo que quisiéramos agregar. Gracias, Eva. Estamos caminando ya al final de nuestra discusión, entonces me gustaría que los que nos están asistiendo, que se quieren hacer una pregunta, por favor, porque voy a abrir al final como 5 minutos, desafortunadamente no vamos a tener mucho más tiempo, porque quiero cerrar con una pregunta, ¿no? Que viene un poco al encuentro de lo que nos estaba practicando Eva. Hablamos acá con panelistas de distintas perspectivas, distintos sectores. ¿Cómo ustedes ven una colaboración entre ustedes? ¿Creen que es posible? ¿Cómo se lo haría? Entonces la pregunta es un poco,
¿Cómo ven posible, por ejemplo, que una organización, una empresa, una multinacional como Enel pueda colaborar con una agencia súper innovadora como Suema, con una organización como Moja y bueno, con el gobierno también? ¿Cómo encuentran eso ahí? Y ahora abro la pregunta a quien quiere abrir su micrófono. ¿Quién le quedó las ganas de hablar acerca de esa colaboración, que es una parte de las más difíciles, creo? Seguro todos tenemos que decir de eso. Sí, porque se ve mucha sinergia, Lo que yo estaba notando está muy claro para todos ustedes, los retos, está todo muy claro y también las oportunidades. Y el momento en la Ciudad de México está para seguir el camino hacia esa transición que todos buscamos. Tenemos un objetivo en común. Y mañana en el panel de Brasil voy a estar hablando del mismo tema acá en mi país. Pero ya entendemos que es necesaria una plataforma de colaboración. Eso está claro, se necesita esa plataforma. Y también creo que quedó muy claro la necesidad de incluir los más vulnerables, y a cada uno de esos proyectos que yo he escuchado, cada uno ya tiene su manera de empezar a inserir estas personas, pero todavía estamos muy lejos, como contó Diana, ¿no? Ainda hay en una ciudad como México, la gente que no tiene agua y etcétera. Entonces, queda la última pregunta, y voy a abrir para las preguntas de los que nos están asistiendo. Yo digo algo para que los demás me ayuden a completar, pero creo que es justo así, como segmentando la colaboración. Hay una colaboración que necesitamos tener a nivel normativo, tener las reglas del juego claras y saber qué tenemos, no solo la oportunidad, sino la responsabilidad de hacer cada sector, ¿no? Gobierno, sociedad civil, tercer sector, por supuesto iniciativa privada. Creo que otro eslabón de la solución es en un tema estratégico, ¿no? Que dentro del modelo de negocio, ¿no?, puede interactuar o podemos crear sinergias, o como proveedores, o como subproductos, o como aliados. Y otra diría a nivel comunitario, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento en el que toda decisión de negocio, todo principio, toda estrategia corporativa, hablando desde la iniciativa privada, tiene que por añadidura tener un brazo social, un espacio donde todo este talento y toda esta estrategia y estos principios se pongan al servicio de la sociedad más allá de las operaciones de uno. Entonces creo que sí, desde lo normativo, sí, desde lo operativo de las empresas, de las organizaciones, y desde el acompañamiento social de cómo esto se puede compartir y poner al servicio de otros, puede haber distintos escenarios de colaboración que se van a ir entretejiendo y que van a ir abriendo muchas más posibilidades que si tomamos una sola de estas rutas por aislado. Gracias, Montserrat. Stefania, me gustaría escuchar un poquito desde tu perspectiva, porque yo veo el gobierno un actor fundamental, obviamente por la escalabilidad que puede traer a muchos de estos proyectos, por ejemplo. ¿Cómo ves esa colaboración? Pues la verdad es que tenemos una responsabilidad muy grande, sobre todo porque somos la Ciudad de México. Regularmente aquí empiezan todos los proyectos y sirve como piloto para otros estados, otras ciudades. Como bien mencionaba Yair, nosotros empezamos con una prohibición de plásticos y entonces ya vemos que casi 30 de los 32 estados que hay en México ya tienen una prohibición o regulación de algún tipo. Entonces sabemos que nosotros somos punta de lanza y que vamos abriendo camino hacia estos proyectos de innovación, de economía circular, incluso pues, caminando hacia esta construcción de la ley de economía circular, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene integrar a todos los actores, ¿no? No solo va a ser con una visión ambiental ni con una visión de desarrollo económico, sino que tenemos que integrar la parte de la iniciativa privada, la asociación civil, que nos ayuden a impulsar mucho los proyectos, o sea, son una parte muy importante y cabe mencionar que todos los proyectos que tenemos en la Secretaría van acompañados ya sea de alguna iniciativa privada o de alguna asociación civil
Incluso, bueno, con Jair también hemos tenido algunos proyectos y han salido muy bien. Nos damos cuenta que necesitamos todas las perspectivas para lograr un proyecto exitoso y que obviamente pues también es del apoyo de la comunidad. También, como mencionaba Diana, la educación ambiental es súper importante. Y tratamos de dar una igualdad de oportunidades hacia todo el gobierno, hacia toda la ciudadanía, porque también tenemos, por ejemplo, los sistemas de captación de agua de lluvia que buscan que estas personas que viven en situación de vulnerabilidad hídrica, puedan tener mejores oportunidades, y sobre todo se da en mujeres, que son quienes colectan el agua, quienes están encargadas de los quehaceres del hogar, etcétera. Entonces ya les estamos dando un impulso hacia empoderarlas y poder darles mayor oportunidad de dedicar su tiempo durante el día a otras actividades que les puedan dejar más que solo a recolectar agua o a dedicarse como a esa parte. Entonces, por ejemplo, ese proyecto pues lo traemos con una iniciativa privada que nos ha ayudado mucho a toda la parte técnica y de análisis de en qué alcaldías se puede implementar, en cuáles no. Entonces, creo que es muy importante esto que mencionamos, Montserrat, de poder integrar y involucrar a todos los actores, y de ahí pues vamos a ir reflejando esto también en la ciudadanía y haciendo que cada vez vayamos avanzando más hacia una economía circular. Gracias, Estefania. Yair, Diana, ¿alguna idea de esa colaboración desde el punto de vista de ustedes? Pues yo siempre he pugnado por, perdón, ¿quieres? Ok, gracias. Siempre me he pugnado por la elaboración de los diagnósticos y de los estudios de línea base. ¿Por qué? Porque nos dan una perspectiva y una evaluación del cómo estamos empezando y cómo vamos a terminar, y pues los diagnósticos participativos son una herramienta elemental para poder conocer las voces, ¿no? Para poder dar esa retroalimentación desde el gobierno, las empresas, las comunidades, poder saber qué es lo que estamos pensando y necesitando cada una de las partes para poder ir trabajando en esta circularidad y en este flujo sistémico del poder implementar y desarrollar proyectos, ¿no? Todo surge como ideas, pero las ideas también tienen que estar planteadas a partir de las necesidades reales de los sectores, ¿no? Bien, muy relevante el punto. Gracias, Diana. Yair. Sí, bueno, yo tengo experiencia colaborando en algunas plataformas gremiales, o sea, asociaciones de especialistas en ciertos temas, y creo que una coalición, digamos, multisectorial, además de que pues obviamente tiene que haber intereses comunes, que creo que los tenemos como una pequeña muestra de todas las organizaciones que están trabajando todos los días por estos temas, pero creo que también es importante formalizar las alianzas a través de diferentes mecanismos que existen en México, ¿no? Como la formación de asociaciones civiles. O sea, creo que es diferente cuando 2 o 3 organizaciones alzan la voz por un tema y digamos, persiguen un proyecto, a cuando se juntan 50 organizaciones, forman una asociación para impulsar, por ejemplo, la economía circular en algún punto. Su voz pues va a tener más probabilidades de ser escuchada, y contemplar a todos los sectores, o sea, en estas asociaciones, contemplar espacios para que, pues, obviamente el sector público nos dé su dirección, ¿no? Su mano también, el sector privado, la academia y las juventudes, porque a SUEMA no es por nada, pero diario nos escriben jóvenes buscando espacios simplemente para poder compartir experiencias, para poder hacer alguna práctica, participar en algún proyecto, y no tenemos suficiente fuerza, suficientes espacios para poder atender todas esas juventudes, pero en plataformas de colaboración creo que es mucho más fácil abrir estos espacios y pues canalizar a todas estas juventudes que están
buscando aportar, ¿no?, un pequeño granito de arena a la solución de estos problemas que nos aquejan en la ciudad. Entonces, mi perspectiva sería de formalizar las coaliciones en alianzas y en asociaciones que finalmente tengan reglas que van a incidir efectivamente en los temas que nos interesan a todos. Y creo también que es muy importante lo que practicabas del rol del sector público, ¿no? De establecer cuál es la visión y quizá directrices de cómo uno puede llegar, y también que hay distintas categorías de colaboración, ¿no? Entonces estaría interesante tener esas directrices alguna. Bien. Eva, voy a cerrar nuestra conversación con tu fala y abrir para 5 minutos. Tenemos algunas preguntas que voy a practicar. No vamos a poder, lamentablemente, contestar a todas, pero igual tenemos una semana toda de charlas a lo largo de la semana. Quizá pueden encontrar las respuestas que hoy no pudimos contestar. Pero Eva, por favor. Muchas gracias. Sí, nos pareció muy interesante este panel. Muchísimas gracias a todos por todas sus participaciones. Ha sido muy enriquecedor conocer todos los proyectos. Nosotros como coalición hemos visto justamente que en los últimos años ha habido mayor visibilidad y conciencia sobre la necesidad de realizar estas transformaciones sustentables. También ha habido crecientes recursos informativos, económicos, políticos, como podemos ver el día de hoy. Y además, la Ciudad de México ha sido caracterizada por ser solidaria en momentos como el temblor de 1985 y recientemente con todos los hijos y nietos de las personas que vivieron, vimos cómo las personas se unen en uno solo. Así que tomando de los comentarios que ustedes hablaron sobre cómo colaborar, nosotros en la coalición hemos estado empezando a desarrollar una plataforma justamente que les sirva a ustedes para este diálogo. Para el problema de falta de claridad y de limitación sobre cuáles son los problemas prioritarios, cuáles proyectos se deben de enfocar primero, nosotros ahorita estamos haciendo un análisis con base en metodologías coparticipativas donde nos encantará escuchar su opinión. Además, estamos intentando traducir todas las problemáticas de lo que ustedes nos están diciendo dentro de un lenguaje común para que esto sea accesible para los diferentes grupos y sectores. Y finalmente, estamos realizando esta plataforma donde estamos buscando que ustedes se integren como miembros para formalizar estas alianzas, como bien decía también Jair, para que estas alianzas no nada más se queden en decir que necesitamos colaborar, sino de manera concreta qué proyectos, qué recursos, qué apoyos cada uno de nosotros podemos dar para lograr esta economía circular e inclusiva. Y bueno, con esto, muchísimas gracias de nueva cuenta a todos por su apoyo y su participación. Muchísimas gracias también a todos los organizadores de parte de Coalición, Michelle Nader, Ricardo Zamudio, Moisés Rebollar, Brenda Zetuna y Alejandro Jiménez por todo el trabajo que han hecho de manera solidaria ya desde hace un año. Y bueno, te dejo la palabra. Muchas gracias, Fernando. Estoy mudo. Gracias, Eva. Bueno, tenemos algunas preguntas, pero yo tengo que elegir una porque lamentablemente ya se fue el tiempo. Hay una pregunta acerca de los apoyos nacionales. No, por favor, no era eso. Una pregunta en especial para Estefania y Yair. ¿Cómo lograr una Ciudad de México con un sistema alimentario más circular y menos desperdicio? ¿Cómo concientizar a la población al respecto del grave problema del desperdicio de los alimentos? Estefania o Yair. No sé si Estefania se congeló. Creo que sí. Sí, ¿no? Bueno, Yair, con vos. Mira, creo que una acción fundamental que tenemos que seguir en la Ciudad de México es proteger los mercados públicos, que es donde la gente, digamos, de más bajos recursos, bueno, no solamente, pero principalmente consumen sus alimentos, y donde hay más espacios para que, por ejemplo, productores de la ciudad, como productores de Xochimilco, pudieran llevar sus productos y acercar a las personas al campo nuevamente, ¿no? A través de tener espacios donde poder consumir productos orgánicos, frescos, producidos dentro de la Ciudad de México con el menor impacto y huella ambiental posible.
Y creo que eso se tiene que seguir protegiendo, ¿no? Y buscar más espacios en este reverdecimiento que se está buscando de la Ciudad de México y con los programas que se tienen, buscar espacios para que los productores directamente puedan llevar sus alimentos producidos a la gente que los consume por toda la ciudad, ¿no? O sea, que esto no desaparezca, porque si entre más larga sea la cadena y se necesiten embalajes o transportes adicionales para llevar los alimentos al público consumidor final, pues esto va a ser menos equitativo y va a ser más contaminante. Entonces creo que esa es una de las políticas públicas y también de los programas que como consumidores tenemos que apoyar, o sea, ir a consumir los alimentos al mercado público y buscar que sean preferentemente producidos por productores de la ciudad. Estefania, ¿quieres añadir? Sí, claro que sí. Pues bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Itacate, que está instalado en la central de abastos, y lo que busca es que pues toda esta frutas, verduras y alimentos que no se consumieron, no se lograron vender, puedan terminar en comedores comunitarios en el cual la ciudadanía tenga acceso a ellos, y con esto evitar el desperdicio de alimentos. También estamos desarrollando campañas en las cuales pues darle a conocer a la ciudadanía que una zanahoria con una patita de más pues no tiene nada de malo, o sea, empezar a consumir productos que realmente nada más estéticamente no se ven bien y que por eso no se consumen, o sea, no tienen los mismos nutrientes, la misma cantidad. Eso estamos tratando de llevar ese mensaje hacia toda la ciudadanía. Y también pues hemos tenido pláticas con algunos mercados en los cuales pues igual les recalcamos la importancia de no desperdiciar alimentos, de comprar solamente lo que van a usar, etcétera, ¿no? Entonces ese es uno de los proyectos más importantes que tenemos. Y otro es que pues también todos estos residuos orgánicos que se generan pues sean separados de manera adecuada para que, bueno, cuando lleguen a la planta de composta, pues se puedan aprovechar de mejor manera y no tengan pues otros residuos inorgánicos que llegan a contaminar. Súper, gracias Estefania. Bueno, vamos a la hora y desafortunadamente no podemos responder a todas las preguntas que van llegando porque ahí al final ya practicamos mucho y ya estamos al final de nuestra sesión. Quiero agradecer muchísimo a Eva, Diana, Yair, Estefania y Montserrat por participar y conozco. Fulvio, muchas gracias por la traducción. Bueno, hay muchos paneles en la semana, por favor fíjense, por ahí pueden encontrar las respuestas. Y yo mañana modero un panel muy parecido, Brasil, misma hora. Fue un gusto esta conversación, un grupo extraordinario de agentes de cambio en Ciudad de México. Me encantó conocer un poco de lo que están llevando a cabo en México. Eva, mucho suceso también con la coalición, con la construcción de una plataforma, a pesar de todas las dificultades de colaboración que nosotros todos sabemos que existen, y aprendí mucho con ustedes y seguimos hacia un mundo con procesos más generativos, aún más integrados, sistémicos, para los cambios profundos que nuestro planeta necesita. Entonces con eso los dejo y bueno, un buen día a todos. Muchas gracias.